Gente linda, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a otro episodio de Guía Cuenta Cuenta. El día de hoy me encuentro con una invitada muy, muy especial. Cris Solano, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias por la invitación. Igual estoy muy feliz de ver qué es lo que puede salir de este tema de conversación. Oye, como te dije la anterior vez que estábamos conversando un poquito esto, me interesaba mucho hablar contigo. Veo que la clase de persona que eres, cómo te mueves, las ideologías que defiendes, todo eso es muy interesante. Y creo que, no sé si te hice esa pregunta la vez anterior, pero ¿cómo empezó tu gusto por estar involucrada en medios políticos, hacer conocerte, no sé, de una manera diferente quizá a lo que estamos acostumbrados de un joven promedio, digamos así, si no meterte en cosas políticas, estar en estos grupos, estar en la U, en estos movimientos? ¿Qué fue lo que te inspiró a llegar a estas instancias? Bueno, yo creo que fue un poco probar cómo yo hacía gestión, mucha gestión en la U, y era así como pruebo o como palpo que la gestión también se puede replicar en otro tipo de espacios, en este Ujú. sentido en la política, y era cómo puedo ir así como conjugando o articulando estos dos procesos, y desde ahí me empecé a dar cuenta de que sí era súper posible y que funcionaba súper bien, pero además empiezas a entender como las dinámicas de cómo se maneja un lugar, Ujú. de qué es lo que puedes hacer con ese lugar y qué cambios puedes ir palpando dentro de esos espacios. Dije como, wow, si ha sido posible y si es posible como generar una política que no tenga sentido con la corrupción, que sea así como de mucho crecimiento. Y es por eso que a raíz de que estaba iniciando en la política universitaria, también me involucraba en otros procesos de formación Ujú. política y de liderazgos y tal para tener así Ujú. como bases, porque siento que la política de por sí sí es como una carrera, Ujú. pero sí necesitas siempre bases, siempre información y siempre formación permanente, que eso no siempre se ve. Ujú. Entonces así como ya, Ujú. ya cumplí estos tres certificados, ya no necesito más. Y es mentira, porque igual la política como la coyuntura o como la gente Ujú. cambian todo el tiempo. Oye, y eso es muy interesante porque yo siempre digo que lo que hablábamos, ¿no? O sea, ponte, las necesidades se pueden sentir, una persona no puede saber por qué está saliendo a protestar en las calles dentro de un marco político y decir, ah, pucha, porque el artículo tal tiene que ser, si no, palpar una necesidad, que eso es muy diferente, ¿no? O sea, las necesidades se sienten, pero si ya estás involucrado dentro de los ámbitos políticos, creo que lo mínimo que puedes hacer es al menos conocer un poco de la historia, en nuestro caso el contexto ecuatoriano, cómo se está desenvolviendo para poder saber qué estás defendiendo, ¿no? ¿Te has topado con casos de personas que solo están ahí por la foto, digamos así, como gente que solo quiere estar porque, no sé, ganar su momento de popularidad o algo involucrados y no saben ni por qué? De ley. ¿Y cómo Y eso lidias con eso? chuta, es como invitarles, es, a ver, si he tenido esa gente que es solo para la foto, solo lámpara, y después se quejan y dicen, ay, es que no pasa nada, es que no se cambia nada. Y ahí yo me abrumo un montón y eso sí, pero ya, siéntate y trabaja conmigo, así como hagámoslo juntos, juntas, Ujú. porque o si no, no tiene mucho sentido que yo sea la única persona que vaya como manejando un proceso o un cambio, si no tienes a gente también que te pueda acompañar. Y es que además siempre la gente es así como tu cable a tierra, Calas, Ujú. porque siempre la política te puede llevar así como por estar mucho tiempo sentada hablando sobre leyes, hablando sobre ordenanzas, pero la gente así de ciudadano, ciudadana de a pie, Ujú. ellos son los que de alguna forma sí te arrastran nuevamente a la realidad. Y Ujú. es por eso que es muy importante como ir tejiendo, sobre todo con ellos y con ellas. No Ujú. es como solo toparte o solo saludarte con la Ujú. gente del poder, sino es esta gente Ujú. la que hace ciudad. Sí, full. Y sabes que no recuerdo con quién hablamos en el podcast, pero es muy fácil, ponte las personas que están ahora que nos aproximamos a las elecciones de alcaldes, es muy fácil prometer y hacer populismo, hacer campañas y todo eso, pero si uno palpa la realidad realmente, o sea, te vas a los pueblos, no solo por campañas, sino yo que sé, a vivir y convivir con las comunidades, te das cuenta de que lo que tú estás ofreciendo quizá no va a solventar todas las necesidades de esas personas, ¿no? ¿Has tenido quizá alguna experiencia en comunidades o algo que quizá te dio un giro de 180 grados a tu visión de la vida, de como más allá de política, eso sí, ¿no? De ser humano? Algo medio fuerte. Sí, quizás no fue comunidad, pero yo estudié en la U Artes Escénicas Ujú. y cuando teníamos que hacer las prácticas de vinculación, a mí me tocó justo trabajar en una escuela que está por aquí en Quinta Chica Baja,
no sé cómo se llama, Mario pero Orsini. es En vez de Mario Orsini gente ya. con discapacidad. Ah, es, chuta, no sé el nombre, pero sí, sí, es ¿Cachas? cerca de acá, a la vuelta del casa. Sí, sí. Trabajamos con 5 niños y niñas. Tenían alrededor de 5 a 7 años Ujú, y claro, tenían discapacidad visual, ujú, otro niño tenía síndrome de Down y otro niño tenía así como discapacidad física. Entonces, ahí nos chocamos así como, ujú, ¿dónde está toda la teoría que nos han enseñado en la U? Entonces tuvimos que replantearnos todo, salíamos llorando porque sentíamos que no teníamos la capacidad de transmitirles lo que nosotros nos transmitieron, o al menos darles así expresión corporal básica, básica, ujú, básica. Nos costaba un montón. Esos niños y niñas para mí fueron una gran escuela porque, claro, me toparon con que todos los libros y todo lo maravilloso que te dice la teoría ujú. no es tan cierto en la práctica, Claro. o que tienes que de alguna forma amoldar Ujú, para que cuadre en ese espacio, no llegar a imponer ujú, esta técnica, sino ver cómo puede funcionar ujú, con ellos y con ellas. Entonces, ese proyecto creo que duró como unos 6 meses, pero yo salí así como, y fue pucha, qué locura, porque claro, las tías ujú, me enseñaban que ellos y ellas trabajaban mucho con las texturas, con el ujú, sonido, y ya a los 15 minutos los niños ya no querían saber de nosotros. ujú, Y era así como, chuta, ¿y ahora cómo hacemos? Entonces fue todo un reto esos 6 meses, todo un reto, pero creo que eso siempre recuerdo como ese espacio, porque digo, como eso me hizo replantearme ujú, toda mi carrera, y eso fue hacia finales de mi carrera. Entonces, siempre hay estos espacios que sí te permiten como ir trabajando, ir tejiendo. O por ejemplo, cuando vamos con la Casa de la Cultura ujú. a otros lugares, es así como nosotros desde la SOY hemos avanzado tanto, o quizás en los cantones dices como recién estamos como condensando una parte, pueda llamar Casa de la Cultura, que tenga los espacios Ujú, para que se puedan desarrollar actividades, pero falta mucho, ujú. siempre, siempre falta mucho. No, totalmente. Y lo que tú acabas de decir de la universidad, o sea que a la final la teoría te sirve como lo que hablábamos antes, ¿no? Para conocer cómo se desenvuelven ciertas cosas o cómo fue el origen de un montón de cosas y explicarlo en la parte teórica y literatura y todo eso. Pero ya en la parte práctica, como psicólogo, te puedo decir que me ha tocado casos que tú dices, chuta, ¿y aquí qué, qué se hace, no? Porque una cosa, o sea, obviamente, como tú dices, tienes la teoría, todo eso, pero muchas veces toca improvisar o jugar con las herramientas que tú tienes. ¿Cómo ves tú este tema de la inclusión? Porque alguna vez tuve una conversación muy interesante, un viaje que me pegué a Gualaquiza con un amigo y él tiene una hermana con síndrome de Down. Y obviamente son temas delicados que, bueno, quizá porque no está normalizado entre mi día a día, es como que digo, chuta, ¿cómo abordas ese tema? ¿No? O sea, ¿cómo preguntarle, oye, cómo es un día a día con una persona que tiene esa condición? Me refiero para la familia. Y él resulta que ha sido el hermano menor. Entonces dice, oye, para mí es mi hermana, o sea, pues una persona que tiene una condición diferente a la mía, pero es la gente la que le ve por poquito, hola, ¿cómo estás? Y es como que es más, o sea, que sabe que a veces me quedo con, ¿por qué me las así como tarado? Así? O sea, te entiendo, o sea, te entiendo. El hecho de que mi condición sea diferente a la tuya no quiere decir que sea este bruto, o sea, obviamente hay ciertas capacidades, ponte gente que tiene discapacidad intelectual, capacidades diferentes de aprendizaje, lo que sea, pero te enseñó algo diferente la inclusión porque a mí, como te digo, tuve este chance de hablar con esta persona y por ahí tuve una persona que también tenía síndrome de Down y es cuando tú les tratas por igual, o sea, yo creo que eso es la verdadera inclusión y conocer obviamente sus capacidades, ¿no? O sea, hasta dónde llega esa persona contigo, pero ¿qué te enseñó a ti esta experiencia perdón, de la inclusión, realmente? Chuta, me enseñó que no sé nada de inclusión. Me Ok. enseñó que necesitaba como otro tipo de formación o especialización para entender Ujú, esos mundos tan diversos, porque siento que no todo lo que te enseñan, digamos, en la academia y tal, si quieres puede ir solo para un público, pero no para todos. Además que vos, para trabajar con gente con discapacidad, también necesitas como un presupuesto específico. Yo siento que eso el Estado, por ejemplo, no es que nos brinda así como ujú, abiertamente, ¿no? Y eso también limita las condiciones de los espacios y limita también que
más personas con discapacidad puedan acceder ujú, a todos los servicios como todos y todas. ujú, Entonces, yo siento que sí es un reto y siento que, no sé, como que sí se tiene que dar como mayor fuerza y tiene que visibilizarse. El otro día una compañera me contaba, ella tiene una hija igual con síndrome de Down y le dijeron que ella, o sea, hace tiempos, digamos, ella tiene unos 40 años y decían que ella no puede asistir a la escuela porque es especial, porque tiene así otro tipo de condiciones. Y la mamá le decía, sí, pero déjenle, así como ella tiene la intención de hablar, porque ella era bibliotecaria, tiene la intención como de hablar, de aprender, de leer, entonces denle el chance al menos que esté de oyente. ujú, Y le dieron el chance y ella aprendió a leer y a escribir. Entonces, para ella fue así como un reto súper grande porque decía, antes a la gente con discapacidad se le encerraba en la casa y no ujú, más, no salían de la casa porque además no sabían cómo se les tenía que tratar en ujú, otros espacios, por la ignorancia básicamente o ujú, por no darles esa fuerza. ujú, Y claro, hablaba con otra persona y me decía, pero es que antes no había tantos. Y decía, es que no, es que les ujú. tapaban para que no existan. Pero no, en la realidad existían y ahora tenemos como este otro chance de que se hayan abierto como más puertas para que la gente también les vaya conociendo y se visibilice además que ellos y ellas también tienen derechos. Por eso me gusta esa frase de el origen de todo mal es la ignorancia, porque a Mm, la final cuando tú desconoces algo no sabes cómo proceder ante una determinada situación. Hay una serie, no sé si has visto El Alienista, no, está en Netflix, bueno, es buena, es súper buena, te la recomiendo porque, ¿sabes? Se les conocía como alienistas antes a los psicólogos, era el nombre que les daban a hoy conocidos como los psicólogos, ¿no? Entonces, es más o menos tipo edad media donde se le consideraba un enfermo mental que tiene, por poco estaba poseído por el diablo o que es hereje, lo que sea. Entonces venían los alienistas y decían, oye, no, esta persona tiene una, y obviamente hay una disputa, todo esto, todo, pero el mensaje de todo esto es el conocimiento, ¿no? O sea, el conocer ciertas cosas te puede decir, ah, pucha, o sea, esto pasa por esto. Y A es igual a B por estas circunstancias, entonces te lleva a tener un conocimiento más amplio del mundo. Ahora, ayer estuve, vi un TikTok que decía, explicaban algo sobre la ley de la atracción desde la parte neurocientífica, ¿ya? Y vi un comentario que decía, ¿por qué quieren darle una explicación a cosas tan lindas? ¿Tú piensas que muchas veces necesitamos siempre esa parte científica o hay cosas que prefieres mantenerlas como esa ilusión de la fantasía? híjole, a Como el ver. amor, por ejemplo. A ver, yo vengo de las artes escénicas y siento que sí se tocan las partes científicas así, pero de ladito. Ok. Tienes como la subjetividad mucho más palpable dentro de la formación que tienes Ujú, antes que lo otro. Sin embargo, claro, es como un reconocimiento, por ejemplo, el cuerpo, cómo se maneja, cómo están los ujú, músculos, las articulaciones y tal, que eso, digamos que sí puede ir así como cercano a lo científico, a la ciencia como tal, pero siento que no todo puede ser científico, siento que hay que darnos como esa libertad también de que no darle tanta fuerza a la mente, sino como darle fuerza también a los sentidos del cuerpo, al cuerpo mismo, ujú, a este espacio que no tiene razón, ujú. que también te permite entender otras cosas y que además a partir de ello también hemos crecido un montón como seres humanos. Ujú. O sea, a través como un poco de la intuición, quizá, del presumir ciertas cosas y conocer algo, no de una manera, no sería empírico, ¿no? O sea, al final ponte, me parece muy chévere esto de los chamanes que hacen con el ayahuasca, al final, ¿cómo sabían que ciertas plantas mezclar para hacer esos viajes de Por trascendencia supuesto, espiritual? Nadie les dijo, oye, es estas, sino ellos juntaron y hicieron eso. Pero, no sé, a mí me funciona como mecanismo de defensa, ¿sabes? Y yo me he dado porque cuenta de eso, porque quizá por mi estilo de crianza, no sé, a veces, hablo a título personal, ¿no? Ponte estar rodeado de películas, de series, de novelas y todo eso, como que apelé mucho a las emociones. Y esto sumado también a cómo era mi mamá, o sea, mi madre quizá en su momento era una persona muy reactiva emocionalmente, que muy sensible y todo eso, entonces como fue la primera persona con la que estuve, se te pega, ¿sabes? de ley. Te crías con eso. Entonces me di cuenta que a la larga era una persona que, hablábamos lo del machismo, ¿recuerdas? Que me costaba llorar o expresar mis emociones porque se dicen que eso no se hace.
que no está bien, que un hombre no tiene que ser tan sensible. Entonces, esta parte científica me llevó a entender, a ver, por qué el amor, por qué el desamor, por qué te duele, por qué incluso, yo qué sé, te fijas en ciertas cosas y no en otras. Entonces, al entender el origen de esto, dije, ah, ok, es esto, no estoy mal. O sea, fue un estilo de crianza o algo que llevó a esto. Pero me he dado cuenta que esa racionalidad para mí funciona como un mecanismo de defensa, como que equilibrar las emociones con eso para no sentir tanto, ¿me explico? Y llegando a ese tema, ¿qué opinas de esto que te acabo de decir? O sea, ya te había preguntado, pero me gustaría saber nuevamente de esto del machismo que también afecta a los hombres de esta manera, como te lo digo a título personal, ¿no? Sí, chuta, yo creo que lo que decíamos la anterior vez, como el machismo se interpela en todos los sentidos y en todos los lugares y con todas las personas. em, Nadie puede decir que no es machista porque incluso la gente que nos estamos formando para deconstruirnos, igual tenemos esos micromachismos que están así. Pa. Y lo que vos hablabas de la crianza, ¿no? Que es así como un estado tan inconsciente Ujú, que ni siquiera logramos cachar en dónde está. Y, y creo que sí, creo que es súper importante primero entender y reconocer que estamos en ese espacio, en ese estado, y qué es lo que podemos hacer, por ejemplo, con el machismo. Es así como empezar a cuestionarnos absolutamente todo y ver qué es lo que podemos hacer ujú, después de eso, ¿no? Como ya me estoy deconstruyendo, pero ¿para qué? Estoy cuestionándome, pero ¿para qué? Y es un ejercicio diario, ¿cachas? Es un ujú, ejercicio desde que lavas un vaso hasta que, no sé, empiezas a tomar decisiones en otros ujú, lugares. Es como ir entendiendo que necesitamos esa clase de formación también para entender que somos un lugar ujú, o un espacio diverso y que es súper necesario entender eso porque además ahí sí yo te puedo decir como, oye, todo bien que llores, así como no ujú, pasa nada, yo no te puedo decir nada. Lo que decíamos la otra vez es ujú. como de abrazar los procesos Exacto. y que todo bien, Ujú, digamos, así como yo también puedo estar llorando, vos también puedes estar llorando y lamentablemente también estos espacios como de, de este sistema patriarcal hacen que también, por ejemplo, a las mujeres, que yo siento que sí es parte del machismo, es como masculinizarnos desde el liderazgo. Y es como, es full injusto para nosotras, porque quizás nosotras queremos gobernar desde la ujú, ternura, pero no hay chance porque no nos dejan, porque hay como otras cosas por detrás. Entonces sí, creo que es una forma así como de ir soltando esos procesos o de abrazarlos o de ver qué es lo que está pasando, pero entender eso, ¿no? Que son procesos, pero que yo estoy lista o listo para sí. mostrarlos y para ver qué puedo hacer con eso. Pablo, ¿quieres contestarle? No, ¿O ya se sí? fregó. Ok. Oye, está, con este tema para mí, como te dije la vez anterior, también es como que hay que, para mí, tocarlo un poco con pinzas porque no sabes en qué momento puedes estar quizá diciendo algo desde la ignorancia, pero eh, quisiera tocar este tema porque me interesa que la gente escuche esto de que, por ejemplo, Daniela Dávila me dijo esto, que hay un feminismo blanco en la ciudad que es como desde el privilegio y proteger un poco a las personas que pueden defenderse y a las que no tienen ni siquiera quizá para poder poner una denuncia o algo así, es como que no se les para mucha bola. Al menos que hay un colectivo que se encargue de eso, ¿no? Pero de ahí, digamos, si la persona o la mujer no puede pagarse un abogado, no puede denunciar, entonces queda en la impunidad. Quizá esta persona siga sufriendo maltrato, siga sufriendo violaciones y todo eso. ¿Cómo palpas tú esta realidad del feminismo en el contexto cuencano, ¿no? ¿Cuál es tu percepción? A ver, yo siento que el feminismo blanco sí está así como súper evidente en nuestra sociedad, porque además yo siento que primero las autoridades, la gente que hace política en Cuenca, las que toman las decisiones, sobre todo, son así como el reflejo de qué es lo que está queriendo la sociedad cuencana, al menos. Entonces, claro, vos tienes una sociedad súper clasista, súper elitista, que responde a estos gobernantes que tenemos. Entonces, es como, como entregarles como mayor información para las compañeras que están sufriendo violencia, cualquier tipo de violencia. Y yo siempre he sentido que la información es poder, porque Ujú, si yo no hubiese
entrado así como a la política universitaria, no hubiese conocido o ni siquiera se me hubiese acercado el feminismo directamente, así como Ujú, un espacio de formación, como el activismo y tal. Entonces yo sí siento que esas formaciones, que sí siento que al final fueron un privilegio, me ayudaron para tener cierta información que ahorita puedo acompañarles a compañeras, pero claro, no todas las mujeres y las personas ujú, son tus compañeros, así como no a todos y todas puedes como generar esta red y creo que es súper importante que el Estado se junte, ¿no? Hace un tiempo pasó que empezaron a saltar como algunos casos de algunas compañeras y claro, era por el privilegio que ellas tenían para acceder y sobre todo para blindarse, para que no les pase nada. Pero claro, si vos escuchas de una mujer rural, ujú, mujer sobre todo, que haya sufrido algún tipo de violencia, como no pasa nada, digamos, es ujú, así como parte de la ruralidad. Y es súper duro eso. Y claro, nuevamente hablamos del presupuesto, que no existe presupuesto, sobre todo para estos casos de acogida que tenemos. Tenemos dos casas de acogida, pero necesitamos que unas cuatro casas de acogida o ujú, que se amplíen para tener mayor capacidad, pero también para brindarles como mayores facilidades a ellas. Porque claro, si yo siento que no tengo un Estado que me garantice derechos o no tengo a alguien que me genere esta red de cuidados, simplemente no voy a hablar ujú, o simplemente lo voy a normalizar y voy a ujú. empezar a replicar a mis siguientes generaciones. Oye, y hablando de eso, o sea, de la replicación de ciertos patrones de comportamiento, conducta, incluso de crianza, yo te tenía como que un poco, no sé si ejemplificado, quería ver tu opinión por lo que muchas veces siento que se ataca al síntoma, más no a la raíz de la enfermedad, ¿no? O sea, y es como palparlo ya desde no solo desde quizá tu postura personal, sino ya estando en el colectivo, viendo las necesidades de la gente, puedes tener una visión diferente, ¿no es cierto? Entonces yo siento que los estilos de crianza, no sé si la violencia también hacia la mujer se ve asociada con eso, con alcoholismo, con adicción a drogas o todo ese tipo de cosas, más allá de que el término de que sea solo a la mujer solo se le maltrate por ser mujer. Obviamente, creo que hay muchos papeles de por medio y analizarlo minuciosamente todo eso. Pero tú, ¿qué opinas? ¿Sientes que hay más variables que pueden estar en juego o también, o simplemente podemos ser tajantes y decir, no, a la mujer solo se le maltrata o se le mata por ser mujer? No, claro, o sea, digamos que sí tienes como algunas variables, pero es súper claro, digamos, y es la lucha que nosotros tenemos también de visibilizar que existe misoginia dentro Total. del trato para las mujeres, ¿no? Específicamente, incluso para llegar a puestos de poder, todo, así como toda la formación que vayas a tener tiene que ver mucho porque eres mujer y cómo ser mujer también te marca Ujú, dentro de la sociedad. Pero claro, tampoco podemos obviar que existen otro tipo de violencias hacia el resto de personas, incluso de la diversidad, ¿cachas? ujú, De ellos y de ellas casi no se habla, porque también son, o quizás son las personas que más se han visibilizado, pero es un grupo de alguna forma pequeño, digamos, que a veces para la gente no puede representar, pero representa un montón. Es como súper importante reconocer esos espacios, porque no sé si te has dado cuenta, por ejemplo, en las universidades hay como ciertas carreras en las que se hace visible o te abrazan, digamos, la identidad de género que decides tener, ¿no? ujú, Pero hay en otras que te achacan un montón. Y claro, las universidades también son el reflejo de la sociedad, ¿no? ¿Qué es ujú, lo que pasa afuera? Y eso también es, como hay algunas empresas o hay algunas instituciones que realmente no quieren trabajar con diversidades o que también se les dificulta trabajar con mujeres, que es mejor que ir a la heteronorma, ¿no? ujú. Como y trabajar desde ahí. Pero si sientes que, o sea, hay todavía estos, bueno, es que lo que hablábamos, o sea, no podemos hablar solo de un cambio individual, no tiene que ser también más a nivel macro, porque tú puedes ser de las personas que respetas su identidad, trabajas, incluyes todo eso, pero y si hay más gente que no lo está haciendo, pues a la final sigue siendo una opresión para los grupos subalternos, ¿no? Pero entonces, ¿qué crees que se podría hacer a un nivel, desde tu punto de vista a nivel macro para lograr, no sé, un cambio? Porque tengo la experiencia de un familiar, o sea, es esposo de mi tía, que es de República Checa, y él es una persona súper fría, sí. Y por lo general tenemos esa concepción de los europeos, ¿no? Que son más liberales, más libres, y todo eso. Y una vez conversando con un amigo
o sea, me dijo algo muy interesante que me resonó bastante, me hizo mucho ruido en el mejor de los términos, ese análisis de él. Y dice que la Europa por lo general es así, porque ha vivido tantas cosas a lo largo de su historia, una primera, segunda guerra mundial, confrontamientos en Mm, Europa del Este, todo, que a la final, que tu vecino tenga un novio, te da igual. O sea, es como que, obviamente, se ve más individualista la sociedad, es como que, mientras tú no te metes conmigo, yo no voy a tener así que es. meterme con vos. Pero es esa desconfianza, ese sufrimiento, ese dolor histórico que han llevado como naciones, como pueblo, como se quiera llamar, para llegar a ese punto, ¿no? Entonces, pero obviamente no estamos esperando que se desate una guerra latinoamericana para llegar a eso, ¿no? Sino quizá a través de la concientización. Pero ¿qué opinas tú? ¿Cómo se podría llegar a ese cambio y esa inclusión total de la diversidad humana? Chuta, yo creo que es voluntad política, 100% voluntad política. Ok. Siento que, claro, em, dentro de estos espacios legislativos, si quieres, claro, al final son quienes arman las leyes y quienes después a su vez envían al resto de gente para que la vaya a cumplir. Y creo que si es que tenemos un Estado, primero laico, Aparentemente. Y porque en el que te último dicen paro Dios te no se seguirá, vio, sí, policía. y en el paro no se vio reflejado eso. Al final la iglesia intercedió entre los indígenas y el Estado para ver qué es. Y es como que, ¿en serio? Exacto, exacto. No, yo no podía ver. Sí. Claro, mientras trabajaba, memoria de las iras y de indignación, porque era así. Y claro, encima les hacías esperar a los compañeros del movimiento indígena. Bueno, yo siento que va desde ahí, porque siento que los cambios importantes se los hacen desde ahí, pero también tienes a la sociedad civil, ¿no? Tienes como el Estado, que es un ente que legisla, que gobierna y tal, pero tienes a la sociedad civil que sostiene este gobierno. Entonces, una vez que la sociedad civil también se organice y empiece a entender que necesitamos estos otros cambios, que claro, quizás en las generaciones de nuestras abuelas, bisabuelas, no se veía para nada o no se tocaban un montón de términos, ahora hemos avanzado un montón para la historia quizás así como una cosa, Sí. un pasito, pero para nosotros, o sea, lo que nos ha atravesado, creo que hemos avanzado un montón. Y creo que es como sumar a la sociedad civil para que sea totalmente organizada o entender las bases de una organización para empezar a exigir a este gobierno que haga lo que Ujú, a la final la sociedad es lo que pide, ¿no? ujú, Como sus necesidades. Entonces yo creo que son como esos dos lados súper importantes, porque no solo puedes tener como al Estado, porque digamos que la voluntad política está también aquí en ujú, el gobierno y está en la sociedad civil, ujú, porque parte de la voluntad política también es la organización. Entonces es, si es que estos dos no están como articulados o no caminan hacia el mismo lado, también estás retrocediendo en derechos un montón a veces, ¿no? ujú. No, oye, y eso me resuena full porque lo que te dije la semana anterior, hablando de esto de que puedes hablar de un cambio a nivel personal, pero tienes que buscar, o sea, no puedes quedar, no, yo ya hago lo mío y hay el mundo que se mate, ¿no? O sea, tienes que entender que también puedes ser parte de estos movimientos, de estos espacios, de incluso generar este cambio de no sé, generar nuevos espacios quizá con nuevas ideas, porque yo digo que las ideas valen mucho, pero valen más si son aplicables, ¿no? O sea, si los llevas a la práctica. Pero sientes que todavía hay una dispersión de la sociedad, porque desde mi punto de vista, lo que te dije, yo siento que sí, o sea, siento que estamos muy divididos, siento que juega un papel muy importante, ponte la tecnología. El otra vez veía que hay muchas personas que están sufriendo, o sea, que los niveles de ansiedad y de depresión han subido bastante en la última época, que es un registro Ujú. sin precedentes en la historia de la humanidad. Pero también digo, a ver, hay que analizar, ¿no? O sea, cómo está yendo nuestro ritmo de vida para que estas enfermedades mentales o estas patologías sean las más notorias. O sea, hay algo en nuestro estilo de vida que no está haciendo bien a la sociedad. Por eso digo que las redes sociales, los estilos de vida, no sé, muchas cosas que están jugando un papel importante dentro del desarrollo de la sociedad también está provocando que la sociedad se divida, porque hoy en día la sociedad, siento, incluso me ha pasado en ciertas distancias que nos podemos polarizar mucho. Un día puede ser pro vida, pero a muerte, y el día siguiente no, pro aborto. Entonces creo que también es encontrar ese equilibrio y buscar ese punto donde se puedan converger varios puntos y llegar, a ver, llegar a un acuerdo, ¿no? Pero ¿tú cómo lo ves? ¿Sientes que es así o sientes que estamos yendo bien? ¿Qué opinión tienes tú? Sí, totalmente de acuerdo. Siento que somos muy individualistas, siento que eso también, así como
igual como una muestra de cómo estamos o cómo está caminando el país, también te da cuenta el paro, así como Ujú, los ciudadanos, los cuencanes de bien, que están en su casa así como retuiteando, así que, mátenles, que no sé qué, sáquenles, y así como todo el contenido de odio que puedas ver. Y también tienes a la gente que está poniendo el cuerpo, ¿no? O sea, como no voy a deslegitimar como el activismo en el internet, pero creo que es distinto colocar el cuerpo. Es ujú, así como, yo no estoy poniendo el cuerpo para después subir una foto y que me den como 1000 likes para que legitime mi postura frente al paro, o no estoy como retuiteando todo el tiempo así para ver cuántos retweets tengo y para ver que así soy famosa y para de ahí de alguna forma como colocar mi postura, si no es de verdad, si crees, ¿cómo sería? ¿Cómo crees que vos, con todo lo que haces, con todas las acciones que tienes, logras generar ese cambio? ujú, Y ahí logras también tener como un espacio muy, muy comunitario, diré. ujú, En el paro, incluso en el paro yo salí todos los días y, y claro, le tenías a la gente así que se bronqueaba entre ellas. A diferencia del paro del 2019, que ahí yo sentía que toda la gente tenía como un objetivo común y hay una imagen súper linda que la tengo grabada, que hicimos así cadena humana ujú, desde el río, así como para todas las calles de la Larga. ujú. En Y el claro, 2019. en el Ok. 2019, y claro, empezábamos a sacar las piedras del río y nos íbamos pasando así para tener estas barricadas, Ujú, porque ahí en ese tiempo nos visitaba el tucutú. ujú, Pero claro, era una cosa hermosa y a la vez tenías un grupo de compañeros y compañeras que venían cantando y tocando música y decías como, hijo de pucha, entonces este es como el espacio más comunitario y más real que he visto de entender que vamos por un objetivo ujú, común, más allá de nuestras propias ideologías y más allá de todo, ¿no? Era así como, la gente se está ujú, muriendo, nuestros hermanos y nuestras hermanas se están muriendo, ujú, ¿y qué vamos a hacer respecto a eso? Entonces yo coloco ujú, el cuerpo también. Pero claro, en este paro del 2022, lo que había pasado era que había como mucha disputa porque, claro, no se logró dar como el paro de octubre del 2019 y tenías a esa gente que estaba en primera línea en el 2019 y que ahorita no tenías cómo confrontar también porque no tenías tampoco toda una estructura de seguridad así ujú. como por detrás. Y entonces ahí se generaban o se empezaban a generar conflictos entre la misma gente y el mismo pueblo. Pero ¿no sientes que también fue producto de la situación económica que está viviendo tanto el mundo como el país? O sea, yo siempre digo que hay que entender también que la crisis económica no solo es en Ecuador, es a nivel mundial. Y obviamente también, sumado a los problemas que tiene cada nación, entonces doble impacto, es un doble golpe. Pero si está el país como está Ecuador, al menos la crisis económica mundial sí afecta de una manera más grave, podría decirse de alguna manera. Entonces, ¿no sientes que eso también como que jugó un papel para que las opiniones se dividan, que mucha gente esté a favor del paro, mucha gente en contra? Porque también como había estos términos de, perdón, estos posts en redes sociales, ¿no? Y queremos salir a trabajar. Y quizá mucha gente no lo decía con maldad, ¿no? O sea, quiero pensar eso. Discúlpame si a veces me cuento la historia que me haga estar en paz con la sociedad y conmigo, pero quizá haya mucha gente que decía, oye, no, en serio, o sea, si yo no trabajo, no como. O sea, den chance así. Entonces, que quizá la situación económica también jugó un papel para que haya mucha división, ¿no crees? Sí, y eso es lo que pasó. Para mí fue una muestra así de amor puro del pueblo con el pueblo, porque lo que pasó cuando ya sí nos levantábamos y nos organizábamos súper bien y subíamos a la glorieta, Ujú, le tenías a las compas del corpus. ujú, Y ni fregando podías hacer ahí como un enfrentamiento para que nos empiecen a gasear y dañar todo el trabajo que de alguna forma a ellas les sostiene un año o 6 meses. Entonces, no puedes ujú, hacerle eso, ¿cachas? Y claro, lo que hacíamos era decirles, oigan, aquí solo vamos a gritar consignas y tal, pero la cosa dura es allá en la 12 de abril. Así como ustedes tranquilas, ustedes vendan nomás. Lo que estamos haciendo también es que la gente venga acá, nos concentramos en el Parque Calderón, pero también es para que les consuman. ujú, Entonces, claro, ellas ya estaban como un poco más tranquilas, vendieron, creo que unos 2 o 3 días vendieron súper bien porque había como un montón de gente autoconvocada en el espacio, pero claro, ya lo duro, duro era ya en la ujú, avenida 12 de abril. Entonces es también como vas cuidando a tu misma gente, ujú. digamos. Pero no todos tienen ese. ¿Estás de acuerdo que no todos piensan igual que ustedes? Por Porque, por ejemplo, supuesto. pasó en la Feria Libre, mi papá tiene una ferretería ya,
Y me acuerdo que fue, chuta, creo que fue el quinto o sexto día del paro, no recuerdo bien, cuando ya estaban diciendo que esto se iba a ir de largo y no sabían cuál iba a ser la resolución. Entonces mi papá a las 3 de la tarde vino, él usualmente cierra 6:30, 7 de la noche. Y digo, ¿qué pasó? O sea, ¿cómo está la...? Y me mostró videos que literalmente, o sea, los propios gente del mercado les entraba a palos a los personas que tenían negocios abiertos. No, cierra, colabora al paro. Y es como que, brother, o sea, ¿qué está haciendo? O sea, Claro, mucha gente quizá s- fue a abrir el negocio para ver qué pasa, porque quizá, incluso mi padre me decía, a veces pasaba parado en la ferretería a ver si pasaba un alma y me compraba, aunque sea una libra de clavos, o sea, ujú, pero calas, o sea, no todos tienen esa intencionalidad de realmente poner el hombro y decir, ok, así, chévere, ojalá venda algo, si no, sí, claro. era cochuda". Y es como que, ok, ¿de qué apoyo estamos hablando? Creo, por eso te digo que la opinión está muy dividida en este paro y se vio reflejada en los resultados post paro, digamos así, ¿no? Sí, o sea, es además como un tema súper complicado, ¿no? Porque es como verle así mil aristas, porque claro, hay como un montón de cosas que estaban por detrás, ¿no? En cada uno de los espacios. Em, yo me acuerdo que tengo una amiga que hace la rural, entonces ella tenía que irse a tal cantón, pero claro, no le dejaron porque todas las vías estaban cerradas y le decían como, oiga, tiene que esperar aquí una horita, se baja del carro, nos apoya así, gritando unas par consignas y después tiene que ir pitando, así cuando se vaya. Y ella así como, todo bien así, entonces claro, les apoyó y así. Creo que también es una lógica de entender cómo hago que la gente se pueda sumar al paro. Ujú. Había un espacio súper lindo que era de autoconvocatoria para bordado colectivo, era. Ok. Entonces las compañeras al inicio se habían encontrado creo que en los Tres Puentes y después ya empezaron a hacerlo en la Glorieta. Entonces toda la gente que deseaba se sumaba y bordaban colectivamente. Y era una forma también de protesta que es muy distinta, digamos, a las otras formas de yo voy con los palos, yo voy con no sé qué, aunque de ley tienes que ir así súper equipado Por si acaso. Sí, por si acaso los compañeros policías sí. vayan a querer una respuesta así medio tajante que nos quitan de un lugar, pero claro, son así como posiciones súper distintas, ¿no? Claro, yo veía un montón de videos de la Feria Libre y todos los alrededores, y claro, la gente así estaba Ujú, con mucha ira. Pero, ujú, y es súper importante porque dices como, a ver, pero ¿cómo tengo que canalizar la ira? ujú, Canalizo a mi propia gente, canalizo a mis compañeras, canalizo a quién mi ira. Entonces, canalizo a los policías, canalizo al Estado, ¿contra quién? Porque claro, también dicen, ay, pero pobres policías hacen su trabajo. Sí, pero también de qué lado estás, ujú. ¿no? ¿De qué lado estás? Ujú, sí, full. Hay una canción que se llama Abuso de Poder. A mí me encanta el rap porque ya vamos a entrar a este tema del arte que muchas veces ayuda a visibilizar realidades sociales y al menos el arte urbano me gusta mucho porque, como te decía, se apodera de ciertas cosas que pueden ser estatales, pero viene el graffiti, viene los raperos, viene la gente que hace música en la calle. Es como dice, no, esto todavía es del pueblo y para el pueblo. Entonces, por eso me gusta mucho el arte urbano, entendiéndose no solo el hip hop, el skate, sino gente que se apodera de espacios para demostrar su, no sé, un recital de poesía, obras artísticas, lo que sea. Y esta canción de Abuso de Poder donde dice, eh, literalmente no me acuerdo, pero dice que quién es del malo depende a quién le preguntes. O sea, obviamente, si tú le preguntas a la Mm, policía quiénes son los que, no, ellos, y si le preguntas al pueblo, pues va a decir claro, los policías, ¿no? Entonces yo creo que entender que también al final los policías cumplen su trabajo, pero quién es el que la plena pone el dinero para decir tengan su sueldo, ¿no? O sea, al final no es el Estado. O sea, si así somos es. honestos, no es el Estado, es el pueblo el que paga los impuestos. Y esto me llegó mucho en una clase de psicología del desarrollo, creo que fue. Cuando profe sí ya creo que faltaron dos o tres compañeros, yo por suerte ese día dije, puede ser puntualito. Llegué a clases y él dice que le pareció un poco loco, o sea, había prueba y había dos chicos o tres que no vinieron. ¿Qué está pasando? O sea, y ahí nos dio como una cátedra de que la universidad estatal no es estatal del todo, porque al final ¿quiénes pagan los impuestos para que esto se sustente? O sea, sus padres. Y si ustedes están trabajando, ustedes mismos. O sea, esto no es gratis. Por supuesto. Literal. Entonces ahí como que te cambia un poco el chip. Esas cositas no te van, como tú dices, Así es. educando y te dan esa información para decir,
ok, darle un valor diferente, lo que decíamos, de entendiendo la raíz del árbol, pues comprendes más al árbol, ¿no? Así es. Entonces, yo creo que entender esto también te da un abanico más de posibilidades de interacción o de maneras de actuar en tu día a día. No sé si tú piensas lo mismo, o sea, de esta situación de saber entender o valorar ciertas cosas para poder legitimar la lucha, aunque yo digo que todas las luchas sociales son legítimas, pero siempre va a haber gente que se aprovecha de esto para remar un poquito para su lado. Claro, pero es también, a ver, cuando a mí me dicen, ¿por qué quisieras que la izquierda esté gobernando si es que con la derecha ya estamos bien? Pero es que en la derecha también hemos como normalizado tanta corrupción, tantas cosas que nos han retrocedido en derechos y que en la izquierda también puede pasar, digamos. A mí me causa full conflicto cuando dicen, ay, es que las feministas rayan las paredes, no sé, me invento. Y dices como, sí, pero no le jodes al man que se está orinando en cada esquina, así como para ellos sí, las calles, las paredes son de ellos, pero las mujeres cuando grafitean y dicen que falta una más, a ellas sí les cae. Es como esa doble ¿Pero moral de por saber qué? que estás Por criticando. Ajá. supuesto. Entonces, va también desde ahí, ¿no? Ujú. ¿Desde qué postura estás? Oye, no, y full, y eso, no sé a quién se le puede hacer eso, por favor, vengan acá al barrio los fines de semana y ven sacando esa bola de gente que hace ese tipo de cosas. O sea, no sé, aunque se pone un baño público ya, o sea, a lo mucho, no sé, 24 o horas. educa a la gente, yo qué sé, o sea, pero Ujú. es como que tú, ahí entiendes que dices, o sea, literal, o sea, me jodas a mí por poner un graffiti de algo que está pasando, de que está sucediendo, de que están atacando al pueblo, y es una persona que está haciendo esta cochinada, por así decirlo suavemente, no le dices nada, o sea, No le o a lo dicen mucho nada. le jalas la oreja si está borracho y le metes un patazo, que he visto que muchos de la Guardia Ciudadana hacen ese tipo de cosas y es como que ya, y vos dices, o sea, Y o no sea, pasó nada. exacto, y no pasó nada. Sí, Para mí sí hay una doble moral desde la por sociedad, supuesto. full acentuada también. A mí me había pasado, una vez bajaba la Sucre así súper concentrada en el teléfono y vi a un man que siempre le había visto que es así como un borrachito y dije, Bueno, me voy a cruzar en un rato porque estaba a unos 50 metros". Y de la nada alzo la vista y yo ya le sentí a mi lado y me pega así el puñete así en el hombro. Y yo ya me asusté y estaba otros 50 metros alejada Ah, de él. joder. Y dije así como, ¿qué pasó? Y no lograba entender por qué me había golpeado. Y después las coincidencias de la vida. Después de unos 2, 3 días, la Luna Piedra sube un tweet diciendo que hay un montón de denuncias de mujeres que hablan sobre este man y le han Ah, ya. tomado una foto y decían que, claro, él les golpea a las mujeres. O sea, es un caso misógino en la ciudad, pero claro que la Guardia Ciudadana, que los policías dicen como, pero es que no le paren bola porque es un borrachito. Y dices, pero es que me está agrediendo. Entonces yo tengo que aceptar que me agreda un borrachito Ujú, porque la sociedad lo está diciendo. ujú, ¿Dónde están las garantías de derechos que yo ujú, tengo, cachas? ¿Dónde está la seguridad que me está ujú. respaldando por detrás? Y lo dejaron ahí, cachas, aislado. Y él Y lo sigue nunca trascendió haciendo. eso, Lo hasta el día sigue de hoy. haciendo. Y hay un montón de mujeres que han denunciado, dicen que igual les sacan del carro y les golpea. O sea, no te roba, pero te golpea. Ujú. Chuta. Oye, yo sé que no tiene punto de comparación lo que te voy a contar, pero yo pasé una época que siempre digo que estaba full salado, así. El mes más salado de mi vida me robaron como 4 veces, 4 celulares distintos y en esa época ya me dolió más porque cuando lo que hablábamos de cuando ya tú te empiezas a sustentar tus cosas desde una recarga, un celular y te roban o pasa algo, te duele más porque ya sale de tu Ley. bolsillo. En esa época yo estaba trabajando de manera, o sea, yo podría decirlo trabajo porque laboraba con mi papá, pero no era como que percibía un sueldo. A la final yo creo que la manera de pagar el sueldo de él, techo, casa, comida y la universidad, o sea, los gastos para eso. Pero ya cuando sales y dices, dije, no, quiero mi primer empleo. Entonces me dolió full, porque me robaron 4 veces en menos de un mes. Y un día, una de las veces que me robaron, que fue la que más me acuerdo por todo el contexto, fue acá en Los Ingenieros. Estaba en la noche conversando con un amigo que conozco ya hace tiempo. Estábamos conversando así de la vida, todo eso. Y pasó un rato donde hay una zona donde no está iluminada. Oye, te juro, fue agachar la cabeza y y vi a un chico que se me acercaba a mí y me puso un revólver en la cabeza. Y yo sentí heladita, así, hijo de pucha. Yo solo, lo único que dije es, brother, que quieras, coge, así, pero
o sea, sin violencia, o sea, tranquilo, o sea, toma, no voy a hacer nada. Se me coge, me robó y se fue. Obviamente que el susto y te pasa por un momento de la película por la cabeza el que hubiera pasado si pasaba mayores o Sí. algo, cosas así. Llegué asustado acá a mi casa y conté así. No, perdón, fui donde mi enamorada le dije, oye, traigan una llamada para si mis padres se quieren contactar conmigo, que te llamen a ti, ¿no? O sea, cualquier Ujú, cosa porque iba a estar con ella. Llego acá y la respuesta que recibí fue como que, ¿pero dónde estabas? Y a esa hora, ¿y ujú. qué estabas haciendo? Y fue como que no dije nada, o sea, pero de una dije, así se sentirán las personas que sufren una violación, que sufren un acoso, una violencia y encima te revictimizan y digan, pero es tu culpa, o sea, ¿qué haces vestida así? ¿Qué hacías a esa hora? O sea, literalmente, o sea, yo tengo que preocuparme hoy en día, y eso hasta ahora, ¿no? Tú te vas a coger el bus en cualquier lado y ves a los lados, guardas el celular, esto, y lo que tú dices, ¿dónde están esas garantías realmente para poder ir tranquilamente, caminar a coger el bus, estar con un amigo conversando? Porque no está haciendo nada mal. Así es. Entonces, y ahí obviamente no es, no quiero decir, ah, fui empático, porque para nada, o sea, la empatía para mí es algo muy complejo de llegar a entender, pero sí dices, o sea, ahora entiendes quizá por qué muchas mujeres salen a protestar, a caminar, a pelear, a rayar las paredes, decir, oye, está pasando esto y nadie hace nada. Ujú. Y encima se les revictimiza a la mujer, o sea, es como que, brother, ¿qué está pasando, no? No sé, Sí, sí, ¿qué sí. piensas? Es súper complicado. Lo que dices me hace mucho acuerdo sobre, hay como algunos unos conversatorios y tal que hablan sobre cómo está construida la ciudad, que está construida para hombres, em, y está construida para hombres porque, claro, para las mujeres, por ejemplo, se nos hace como súper difícil caminar por las calles. El acoso callejero en las mujeres es súper evidente. Es una cosa así de todos los días que no tienes ni 10 años y ya empiezan a acosarte y dices como, esto tengo que vivir de aquí a toda mi vida, ¿cachas? Es una cosa súper complicada. ¿Te ha pasado a ti diariamente? ¿Puedes decir lo que te pasa diariamente, este tipo de cosas? Sí, una vez hice así como un experimento, iba bajando a la Bolívar. Tenía que bajar como 5 cuadras hasta San Blas, me parece, y dije, voy a ver cuántos hombres me piropean o me quedan viendo así con esos ojos de desnudo. Ujú. Y hasta allá, en 5 cuadras, me habían acosado 7 hombres. Ok. 7 hombres. Y yo dije como, esto no está bien, así como no me puede estar pasando esto. Y cada vez, como claro, desde chiquita ya te empiezan a acosar, ya tienes pues tus niveles elevados así de cero paciencia para que te pase eso, porque a mí me decían antes como, pero ya no pasa nada, así como que, perdón la jerga que voy a usar, pero el albachito, así que te moleste, no, no pasa nada, es porque estás guapa y no, nada que ver, así como yo no tengo, no tienen por qué estarme diciendo si estoy linda o no estoy linda en la calle, porque yo no lo he pedido y Ujú, porque desde ahí parte también el consentimiento, ¿no? Y claro, vos también cuando caminas por la calle, lo que tú decías, como estoy mirando a todos los lados, las mujeres todo el tiempo estamos mirando, si es que no hay nadie en la calle, se fregó, porque necesitas, aunque sea acercarte a una persona para decir como me están siguiendo o me van a hacer daño, ¿no? Yo, como vivo sola y estoy independiente, decidí comprarme un gas pimienta porque dije, es la única forma para yo sentirme segura. ujú, Entonces ahora salgo así, feliz de la vida, con mis amigas y digo, no pasa nada, yo tengo un gas pimienta y yo les voy a cuidar. Y es súper chistoso, pero también es súper crudo que yo tenga que ujú, comprar ese tipo de cosas para cuidarme, ¿cachas? Antes que la ciudad o los guardias ciudadanos y tal, como todas las personas que ujú. buscan tu seguridad, te cuiden de verdad, que no es cierto. O claro, lo que tú decías, ¿no? Te dicen como, pero es que estás con esa ropa. Sí, ¿qué pasa? Si como puedo caminar desnudo por la calle y no tienen por qué tocarme. Oye, y eso me chocó mucho en estos aspectos del, y te lo voy a decir luego porque de repente las personas que vean esto, o sea, no quiero sentir, o sea, tampoco quemar a nadie, te voy a decir en qué contexto fue, que fue como que, no recuerdo bien, pero creo que un amigo estaba, le gustaba una chica, Ya, ¿ya? Y le pregunta a una persona de confianza de él, o sea, yo estaba ahí, dice, no me gusta, que no sé qué, que esto, que lo otro", y vea fotos, ponte, que subía
en bikini, en tanga, lo que sea. Y el man, cholita, pero date cuenta con qué clase de mujer quiere estar. Y yo me quedé así como, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál es el problema? Literal, o sea, que suba así. No dije nada, solo escuché, como a manera de experiencia, solo escuché hasta qué punto ya. No, si tú quieres una mujer que te respete, tiene que hacerse respetar a él. Fue como que, o sea, eso es faltarse el respeto. O sea, yo creo que cualquier persona que suba una foto a red social, discúlpame si estoy equivocado, puede ser de la cara, puede ser del cuerpo, puede ser lo que sea, quieres atención. O sea, si estás sufriendo una foto es porque sabes que va a haber algún amigo, alguien que te comente esa foto. Cualquier persona que sube una foto a redes sociales porque no es como que busques atención, pero dices, me gustó esta foto, vamos a ver qué tal. Desde mi punto de vista. Ahora, que subas con Telegram es problema de la persona. O sea, si quieres subir interno de baño, si quieres, es problema de esa persona. No puedes etiquetar a una persona, en este caso una mujer, de fácil, de qué términos usaron, como que no se hace respetar y que no te va a hacer bien, o por decirlo suavemente, solo por una foto. He conocido a muchas personas que llevan un tipo de relación con ese tipo de mujeres, entre comillas, y algo así, porque es como que no se hacen y son personas que yo, muy respetables en su día a día, entre comillas, hablando de eso, ¿no? O sea, etiquetando de alguna manera, pero me parece muy absurdo, muy obsceno que llegues a juzgar a una persona solo por cómo se viste, cómo se ve en redes sociales, o cómo, no sé, se maquilla, lo que quieras, ya, o sea, literalmente es como que en pleno siglo XXI sigues pensando de esa manera. No sé, no sé, y creo que, como tú dices, nos falta mucho por hacer, pero desde ese tipo de espacios creo que ahí entra, yo creo, después hablando con Juan David, llega a este punto de romper el pacto también, ¿no? O sea, decir, oye, brother, deja de hablar de eso, una mujer, tú también tienes hermanas, tienes mamás, y creo que es también ahí donde entra el papel del hombre, ¿no? Decir, oye, no hagas eso, no opines así de una mujer, o sea, creo, ¿no? O sea, desde mi punto de vista lo hice mal, me quedé callado, disculpa desde ese momento, pero... Ya no lo volverá a hacer. Exacto, es que es como, ¿qué pasa? Da igual. Creo que, bueno, no, primero quisiera saber qué piensas tú y de ahí acotar algo más. Sí, estoy de acuerdo. Hay así como dos ramas. Hay unas que a mí me causa mucho conflicto y es cuando estoy en alguna reunión con hombres y yo digo una idea y nadie me para bola y después mi compañero dice la misma idea y a él sí le paran bola. Ok. Y dices como, chuta, yo lo dije, así como, porque mi postura o mi voz no es válida como la del resto, que eso pasa un montón. A mí lo que me gusta full cuando los hombres, lo que vos decías de romper el pacto, es cuando estás en tu círculo de panas y pasa lo que me estabas contando y es como decirle, aguanta, aguanta por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. Y es ahí cuando empiezas de verdad como Ujú, a cambiar como el chip, porque al final lo personal es político, ¿no? Y desde ahí, digamos, como empiezas a deconstruirte y empiezas de verdad a romper ujú, el pacto. No es que, por ejemplo, también hay como otras cosas en las que un hombre le puede faltar el respeto a una mujer y salta el pana y le dice así como, no, es que ella es mujer, así. No, brother, yo soy un ser humano, así ujú, como soy una ujú, persona y más allá de que sea mujer no tienes por qué hacerlo, pero también es esto de que hay estos ciertos hombres que se creen así, los heroicos, los héroes, de que yo le voy a cuidar a esta pobre doncella porque no puede hablar. No, yo sí puedo hablar y yo sí puedo pararte el carro y yo sí puedo decirte hasta dónde tienes que ir conmigo, ¿no? ujú, Pero claro, hay así como estas diversidades, pero yo creo que lo más importante en los hombres o en los círculos que ustedes tienen es que ahí dentro de lo más cercano de ese grupo, en donde así ujú, prima el machismo por mil, es como desde ahí cuestionarse. Porque a la final los hombres, y eso es súper cierto y es súper doloroso también, los hombres hacen caso a otros hombres en distintos espacios, ¿no? Pero en la mayoría así pasa y es como que pena, ¿sí? Pero bueno, si es que es la única herramienta para que podamos cambiar la sociedad, la voy a usar como una estrategia ujú. antes que como una desventaja, Calas. Sí, y justo eso te quería acotar porque también el tema este del machismo, el machismo frágil, como quieras llamarlo, em, hay este tipo tuve una conversación con mi enamorada donde me decía que si, bueno, en el trabajo de ella
es como que he escuchado muchas conversaciones de hombres, pero así full básicas, digámoslo, así de una manera de que no, que el hombre está diseñado por poco y para estar con mil Su mujeres y sentido que reptiliano. exacto. Que obviamente, vamos a estudiar la evolución del hombre. Es verdad, o sea, a la final, la psicología evolutiva no es que antes en los nómadas y los cazadores recolectores, o sea, en la parte más primitiva del ser humano, era como que sí, el hombre era para procrear o sea, y tener las crías, la mujer y todo eso. Por eso el hombre es entre más fértil sea, digo, perdón, entre más procree, más macho es. Pero llega un punto donde no le puedes hacer caso pues, a tus sentidos reptilianos todo el tiempo. Entonces, eh, y le pregunto, mi enamorada le pregunta a esta persona, entonces si tu novia te hiciera lo mismo, o sea, todo bien, no pasa nada, es su sentido también. No, no, es que ella es diferente, es como que, brother, no hay congruencia en lo que estás diciendo. Yo creo que ahí también entra esa parte de tu concientización, de tu respeto, como tú dijiste, no a la mujer por ser mujer, sino porque es un ser humano igual a cualquier otra persona que se merece un respeto. Entonces, actuar en base y ser congruente con lo que dices, con lo que haces y lo que piensas. Ahí hay otro punto muy importante que quiero tocar y que me he dado cuenta. Hay un consumo excesivo de pornografía a nivel, no sé si solo masculino, pero creo que sí es la tasa de consumeros más alto. Y vi el otra vez no, un documental, pero sí era un video donde de qué manera afecta eso a la psicología de las personas, ¿no? Y es tan fácil entender que empiezas a cosificar, o sea, empiezas a ver a las mujeres, a las personas solo netamente como objeto sexual. Mm. Entonces, por eso te decía al inicio que entender muchas variables de lo que de un problema chuta, es complejo, ¿no? No es tan simple como los políticos vienen y te dicen, no, para erradicar la pobreza o daré caso. No, brother, o sea, no es de eso, ¿no? No hay que ser un populismo, sino entender la raíz del problema y decir, a ver, esto pasa por esto es por esto. Y lo que tú dijiste de el acoso, perdón, Eli Padilla, que tuve la oportunidad de hablar con ella aquí, también me dijo que es cosa de todos los días. O sea, les pasa a todas las mujeres, les pasa todo el tiempo. No es que porque seas una figura pública, te pasa todos los días y todo el tiempo. ¿Cómo has hecho tú para lidiar y eso? Ah, y también sí, perdón, si estás de acuerdo con lo que te digo, o sea, que hay muchas más variables que pueden jugar un papel muy importante dentro del acoso, de la cosificación, más allá algo tan básico como esta parte evolutiva y todo eso, que no justifica, o sea, puedes entenderlo, pero no justifica el hecho de que tú hagas algo ahora en pleno siglo XXI, de seguir actuando de manera muy primitiva, como que no justifica nada. Yo la verdad creo que la cosificación sí nos ha ayudado ha ayudado a las redes sociales un montón para que tenga como más permanencia todo el sistema que se quiere manejar sobre, ¿no? Entonces tú hablabas algo sobre que las mujeres tienen que ser a la final como reales y es súper válido y está bien y yo también apoyo un montón eso, pero claro, ¿qué pasa cuando esas redes sociales te impulsan a tener este tipo de cara, este tipo de Total, cuerpo? claro, Y claro, sí, dices como chuta, entonces sí. te dejas arrastrar por eso y a la final, claro, estás también vos cosificándote a Ujú, ti mismo, ¿cachas? claro. En las redes sociales, lo que vos decías, así como busco atención, sí, porque es como te presentas también ante las redes, que al final es así como la creación de tu personaje. Exacto, Yo total. uso a veces algunas redes sociales específicamente para informar y para tal, aunque yo salga, pero no es lo mismo, digamos, a tomarme una selfie porque me veo guapa hoy y ya, Ujú. sí, sí, quizás sí quiero atención. Y de ahí la segunda pregunta que me dijiste, ¿cómo he erradicado o cómo he actuado frente al acoso? Al inicio a mí me costaba, porque hacía mis... Pues ahí quisiera hacer una pregunta. Para ti, o sea, en tus términos, porque ahí entro mucho en esta parte de Lacan que decía el significado del significante, porque acoso no puede ser lo mismo para ti que para otra persona, puede representar otra cosa a mayor o menor escala. Para ti, ¿qué es acoso? O sea, ¿cómo tú ya te sientes que tu espacio está siendo invadido y todo eso? Para ti, ¿qué representa el acoso? ¿Qué es acoso para Pris? Cuando no siento que el espacio en donde estoy habitando se vuelve seguro, Ok. cuando siento que em, hay, digamos que ahora se han desplegado como múltiples tipos de acoso, el Ujú, verbal, el no verbal, porque saben decir como, pero es solo una miradita, sí, digo, pero te desnuda con la mirada, entonces ujú, sí tiene que ser acoso porque yo me siento insegura, porque yo ya me siento vulnerable y es una vulneración que, digamos que yo no he decidido tener, si ujú, quieres. ujú, Entonces,
va por ahí, digamos. Ujú. Para mí eso es acoso, como sentirme en Ok, un espacio totalmente ok, inseguro. entiendo. Y claro, a mis 12 años yo era así súper chiquita, yo no entendía qué es lo que pasaba. Yo les decía a mis niños como vayan a decirles a ellos de no sé qué, porque todos los días que me bajaba del bus, todos los días me molestaban y yo estaba harta. Y claro, mis niños fueron a hablar con ellos y ellos dijeron como todo bien y lo seguían haciendo. Ujú, Y dije como, a ver, con mi sentido así de independencia, como yo no necesito a nadie que me cuide, yo lo voy a hacer por mí misma. Y lo que te decía, que las mujeres llegamos al tope del cansancio, del hartazgo, porque lo haces todos los días, lo vives todos los días, no puedes dejar pasar esas cosas porque lo estás viviendo todos los días, ujú, ¿cachas? Porque eso también se interpela en tu cuerpo y es como, ¿qué hago con eso dentro de mi cuerpo? ujú, A la final, yo sí me he parado, si es que me dicen alguna cosa, y les he mandado al diablo, así, al ujú, diablo. O sea, como ya, ahorita ya no tengo un sentido de paciencia para nada, porque estoy harta y porque además la gente no hace nada con ujú. respecto a eso, ¿cachas? Entonces es como súper injusto. Pero también lo que hago, así como un efecto preventivo es así como pasar todo el rato así comida shit, como pasar fruncida, así como súper brava. Pero lo haces como mecanismo de defensa. Por supuesto. ¿Sabes? Cuando llegó el COVID, yo sí sentí que la mascarilla fue una máscara también que me ayudaba a cuidarme. Ujú, Y cuando salía en las noches, yo odio usar mascarilla, pero cuando salía en las noches me colocaba la mascarilla para que no me vean la cara y ujú, me ponía así una capucha. Y decía, ¿qué es lo que yo tengo que hacer para evitar que me molesten, cachas? ujú, Para evitar que me acosen. ujú, Pero claro, eso no lo puedes hacer con un grupo de 10 manes, como ujú, no te puedes parar, cachas. O también no sabes cómo te vayan a responder, cuál ujú. vaya a ser su reacción, porque me ha pasado que su reacción es mucho más fuerte y si es que no se mete también más gente, Claro, sí. No, cagaste, es peligrosazo. y calas, o sea, también ese punto es, no, ten cuidado porque no sabes quién es la otra persona, más bien ignóralo. Y es como, ¿qué hago entonces? Me paro, no me paro, ignoro, no ignoro, y eso pasa, creo, también en muchas instancias no solo de acoso, sino de seguridad, ¿no? O sea, ponte, o sea, por defender o estar, oh, ya no te robes de eso. Ah, hijo pucha. Y entonces esta persona resultó ser más peligrosa y que puede venir a tumbar el negocio o Ujú, asesinar. Y es como que, entonces, ¿qué hacer? Y yo creo que ahí es donde entra el Estado y tiene que brindar las garantías y una calidad de vida óptima para los seres humanos. O sea, quizás es muy simplista lo que yo voy a decir, pero yo creo que la gente, si tú te vas o sea, a nadie le amarga un dulce, ¿no? Pero yo creo que hay gente que quizá llega a un punto donde, oye, donde yo tenga trabajo, mis hijos tengan acceso a un estudio de calidad, de buen estudio y alimentos para todos los días, o sea, yo no necesito nada más, o sea, estoy todo bien, pero bajo las condiciones materiales óptimas, ¿no? ujú. O sea, le das una educación, pero ¿en qué condiciones? ¿En qué condiciones esa persona se está yendo a estudiar? Mi hijo, ¿desayunaste? No, chuta, no te va a rendir igual, o sea, ni cagando. Entonces yo creo que hablamos con Juan David, con Juan Luis Sangado, todo que a la fin la meritocracia es una utopía, o sea, no podemos hablar de meritocracia si no hay las condiciones óptimas para todos por igual, no podemos hablar de justicia social si siguen pasando ese tipo de cosas, si se sigue criticando a la persona que vive en una pared y no a la que orina en la calle, o sea, Así es. son muchas cosas que deberíamos cambiar, ¿no? Oye, Pris, yo te agradezco muchísimo, de verdad, por esta conversación. Fue muy diferente la primera. Bueno, las personas que no sepan, este es el segundo podcast que hago con Pris. Tuve un problema con la primera grabación, pero muchas gracias por tu predisposición, por tu tiempo y nada, si quieres decir algo final. Em, Esta vez no hablamos mucho del arte, la otra estaba enfocada así totalmente al arte. Creo que es distinta, pero también las dos creo que funcionan Sí, mucho. full. Creo que la anterior fue muy así desde hacia adentro, Ujú. que también me cuestionaba así, como, por qué me desnudé tanto en ese? Pero ¿cómo te sentiste con esta charla? Esta creo que fue un debate Mm, antes que una conversación y sí, creo que igual súper interesante. Como tú decías, ya se acercan las elecciones, entonces esta vez, así mi recomendación es que se vote con conciencia, que se lean los planes de trabajo, lo que vos decías del populismo, así como no nos dejemos llevar por la licuadora que nos regalan, sino porque de verdad hay cosas que en 4 años solo puedes llegar a hacer una investigación, ya, no puedes armar el edificio, pero puedo hacer la investigación, ujú, pero es una propuesta real.
antes que decirme que voy a construir 3 estadios y 5 mercados y así. Entonces es como de verdad ver las cosas que se pueden hacer en 4 años y eso como vincularle con nuestra vida para ver así como qué cosas se pueden y qué cosas no se pueden hacer, porque como decía, la voluntad política te ayuda a crecer mucho, a ir con tu gestión así, ¡fu! O a quedarte así estancado 2 años. Entonces, voten con conciencia, por favor, escuchen los debates, todos los debates que puedan, léanse todos los planes de trabajo, porque eso es súper importante. Y también vayan a ver arte, consuman mucha arte local. Creo que podemos dejarle una segunda parte para hablar de arte. Si Sí, te sumas de ley de una a la otra, podemos guiarlo netamente al arte, porque hablamos y salieron cosas muy chéveres, muy interesantes. Créanme, sientan envidia, realmente les digo, porque los temas que hablamos y no salieron lastimosamente fueron muy chéveres, pero desde ya estás invitada para una segunda parte netamente artística. Y gracias. como dice Pris, leer los planes de trabajo, hablar de política desde la mesa de la casa, o sea, son temas que se deben tocar y no desde un punto de vista de vota por él, es que él es el mejor, ¿no? Sino, oye, estas son las opciones, hijo, mi hija, lo que sea, ve tú qué opinas, o sea, para que, suena muy duro, pero para que desde pequeños entiendan, sepan discernir izquierda, derecha, movimientos, lo que sea, y no voten por cualquier gil. Sí. Entonces, suena duro, pero es así y que las propuestas sean reales y realistas. O sea, yo creo que más confiar en un político que viene y te dice, oigan, ¿sabe qué? Quiero hacer esto, 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 pero honestamente tendría que llegar al poder y ver cómo ha dejado el alcalde anterior y ver qué se puede hacer con lo que hay, en todo caso. Pero bueno, muchas gracias, Pris, nuevamente. Y nada, la gente que nos vio, que nos escuchó, pues espero que lo hayan disfrutado. Como digo, nunca se queden nada con lo que hablamos aquí, siempre vayan, investiguenlo por su cuenta, saquen sus propias conclusiones, autoedúquense y nada, nos vemos la próxima.